Mari Mari, come pum, buenas tardes. Mari Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come rakiswan, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que tengas un buen camino, que tengamos un buen camino, este camino de lucha que nos junta, que nos une, que nos abraza, en el que nos abrazamos todo el tiempo sabiendo que la defensa de la vida es fundamental, de la tierra, del agua, del aire, del prójimo, aquella que la está pasando mal. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros, nosotras, nosotres, abrazando, cuidando. Y aquel que quedó rezagado, como alguna vez escuché decir, narrar a Larrea, Héctor Larrea, si estás subiendo en la cima, bueno, no te olvides de aquel que quedó abajo, de aquella que quedó un poquito más abajo. Extendé tu brazo y bueno, y agarralo, agarrá su mano y llévalo con vos. Esto es Ecológicamente, mi nombre es Willy Cáceres, como te decía en el comienzo, vamos a estar hasta las 9 de la noche, me acompaña en la mesa la productora Marcela Blanco. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Willy, hola a toda la audiencia, a todos los chicos acá en la operación, Lucas, Darío, Gaby o Gabri, como le dice acá O el Gravi también, porque Gravi el sábado era, le pasado fue cambié. Gravi, que lo extrañamos, fue Gravi Sí, que no viniera. Bueno, sí, bueno, bueno, bueno. hoy está acá y lo queremos, O- por eso le exigimos que venga, porque lo queremos acá, con nosotros, compartiendo este Es equipo. bueno estar juntos, compartir saberes, compartir experiencias, compartir la radio que es tan bonita, tan linda y bueno, compartir charlas. Sí, y hablando de compartir charlas, hoy prácticamente Compartimos todo el compartimos día. todo el día. Nos faltó desayunar porque vamos a hablar con Clapi, desde allá, desde La Plata, y estuvimos participando de un evento juntos, de un curso en el que también es aprender mucho. Por lo menos nosotros, Marcela, aprendemos todo el tiempo de Ujú. ellos, ellas. Así que bueno, vamos a escucharla porque se viene un nuevo intercambio y bueno, y creo En que esta este mes vez del compostaje. no voy a prometer Está nada. muy callada. Hola Clapi, ¿estás ahí? Sí, ahí me escuchan. Ahí te escuchamos Sí. bárbaro, Hoy te sí. escuchamos todo el día, fue un placer. ¿Vieron? Y nos No desayunaron vimos. conmigo, estaba en reunión, pero casi. Bueno, pero en el próximo intercambio acá Marcela ya me está metiendo presión No, para... igual lo tengo que hacer callar porque siempre promete, pero así, muy susurrándote, Clapi, le contamos a la audiencia que allá por la operación me dijeron que estaban listos para ir al intercambio de semillas. Así que bueno, te damos el aire para escucharte, para que nos cuentes todo, una vez más. Espectacular. Qué bueno saber que cada vez están más cerca de venirse eh, al Inter. Bueno, yo soy Clapi de Intercambio de Semillas La Plata. Es un grupo de huerteros que nació en WhatsApp y que se convirtió paulatinamente en un evento de intercambio, en un encuentro. Nosotros le decimos punto de encuentro porque obviamente no solo hay semillas, hay plantines, hay árboles. El chiste es compartir saberes, experiencias la tarde. Va a haber talleres, va a haber feria de productores agroecológicos que también son parte de la misma comunidad de huerteros. Así que es una tarde para compartir, para pasarla bien. Y que si no te importa mucho tener una huerta o un compost, por ahí te gustan las cosas ricas que hay, el mate, jugar a las cartas un rato, ganarte algo con el sorteo. Y está bien que eso suceda también. Genial. Bueno, bien. Entonces la invitación siempre es esa, es ir a compartir. Aparte, sacar de este mito de que para tener necesito tenerlo todo. Y no es así. Yo no necesito tener 30 hectáreas para tener una huerta, ni tener una huerta específicamente de tantos metros para tener una alimentación sana, variada, con rico olor y perfume. En los intercambios podés traer los limones del árbol ese que tenés hace 30 años plantado, que plantó tu abuelo, tu tío, y quedó ahí, pero sigue dando un montón por un par de oréganos que tenés ahí, por unas lavandas. Entonces, volver a retomar también estas costumbres de intercambiar.
con el vecino, con el otro, una menta por una naranja, un banano por una plantita. El aprovechar los recursos que tenemos entre todos, porque después la mesa se hace y se compone de eso. Ujú. ¿Y cuándo es el intercambio, Clapi? Así, bueno, porque Este nosotros... Hola. Este domingo no, el 13, el domingo 13 de abril, desde las 2 de la tarde hasta que anochezca, vamos a estar intercambiando. El intercambio siempre se da persona a persona. Si vos ves algo que te interesa, pues vas y intercambias. No hay un número específico de qué cambiar con qué, sino que va surgiendo en esa experiencia, en el ir dialogando con el otro, el conocer sus experiencias y estar ahí mano a mano compartiendo. ¿Y en dónde, Clapi? En la plaza de Avenida 60 y 144, en Los Hornos, La Plata, igual toda la información, incluso los mapas de cómo llegar, van a estar en nuestro Instagram y nuestro Facebook disponibles para que cualquier duda de si no saben qué colectivo llevar, si el tren los trae o qué, ahí lo tienen todo indicado. Siempre Excelente. lo compartimos porque no solo viene gente de La Plata, viene mucha gente de otras localidades, así que también la diversidad de semillas que hay a disposición es mucha, es muy variada. Hacemos los intercambios bastante separados uno del otro, así que son eventos que no te podés perder. Cada uno es único y particular, así que súmense. No hay que pagar entrada, es gratuito, es libre. Puedes venir con tu manta, con la reposera, con tu mascota, con los amigos de la facu, con los amigos del trabajo, con quien quieras invitar. Es abierto a todas las edades y todo público. Bueno, y en este mes que es tan importante, ¿no? Sí, estamos en pleno mes del compostaje, 12º año desde que se creó. Nació en Rosario, un rosarino se le ocurrió poner esta celebración, porque el compostaje es celebrar la vida, la resignificación de lo que antes era basura, el aprender de vuelta de la naturaleza, del sistema básico. eh, y está entre dos fechas principales, que es el Día del Agua y el Día de la Tierra, dos recursos sin los cuales claramente no existiríamos. Así que ya vamos por 15 días, nos quedan 15 días más del mes del compostaje. Pueden también recurrir a cualquiera de nuestras redes sociales. El mes del compostaje está en Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, todas las plataformas, hasta en Spotify. Ahí tienen material de todo tipo y también, igual que en el Inter, hay una comunidad de WhatsApp que se va gestando y van conociendo gente de muchísimos lados. El mes del compostaje es una celebración que ya traspasó el límite nacional. No solo hay el mes de compostaje en las provincias, sino también en otros países. Más o menos son como 10 países más los que se han sumado. Eh, Así que es una celebración que también restaura esta conciencia ciudadana, ambiental, activa, partícipe. El mes del compostaje no es una organización, sino que es lo mismo, es un grupo de personas que se suman y dicen, che, vamos a celebrar, vamos a hacer un taller, una intervención artística, vamos a la escuela, hacemos una compostera comunitaria. Como sea, es una celebración y el mes es la excusa para reunirnos. Hay muchísimas experiencias de un montón de ámbitos para conocer, para compartir, se comparten manuales, infografías, etcétera. La vida es muy copada también, como siempre, lo colectivo es lo que potencia todas estas actividades y nos va haciendo conocer que no somos los únicos loquitos que están haciendo cosas, sino que hay un montón más regados por el mundo que comparten estas pasiones y acciones y obviamente te van potenciando. Yo desde hoy a la mañana que estuve en reunión, después los vi a ustedes en la cursada, ahora nuevamente olvídense que de esto no me voy a bajar. Eh, Qué y lindo. también la importancia de que existan sitios así, sitios que Sí. nucleen una problemática, una temática, y entonces cualquier vecino, aunque ni siquiera su profesión se acerque, sepa dónde ir a consultar.
porque también es algo que es necesario. Sí, total, total. Y te pregunto, para aquellos que por ahí se sumaron hoy a Ecológicamente y no saben lo que es el compostaje, el compost, brevemente, ¿nos podés contar? Bueno, el compost brevemente es utilizar la materia orgánica que tenemos en nuestra basura y dejarla unos meses. Se va mezclando con secos y húmedos y luego hay un proceso natural, físico, biológico, mágico que hace que se convierta en tierra fértil, en abono fértil, con un montón de nutrientes que están a disposición en una cantidad muy poderosa. Entonces, la cifra sería de la basura que nosotros tiramos, el 50% es materia orgánica, se podría compostar. Así que si ustedes piensan que lo que consideramos basura, la mitad ya directamente no iría a estos lugares donde la basura solamente se apila y nos contamina ríos, cuencas, agua, luz, solar, ambiente, aire, todo, estaría siendo utilizado de una forma útil como un recurso. En la naturaleza no hay basura, en los bosques no hay tachos de basura. Las hojas caen, se descomponen, se compostan y eso vuelve a la tierra, natural y biológicamente. Excelente, excelente, buenísimo. Bueno, les recordamos a toda la audiencia el domingo 13 de abril a partir de las 14 horas en Los Hornos La Plata. Toda la información está en las redes sociales del Intercambio de Semillas La Plata. Recordanos el Instagram, Clapi. Intercambio de semillas LP. LP, Y en Facebook excelente. es Intercambio de Semillas La Plata. Perfecto. No es muy... Buenísimo. Ahí está toda la información para llegar. Bueno, esta vez creo que así con una seguridad terrible, a mí por lo menos me vas a ver. Así te lo digo allá. Así Aparte, que, me olvidé de algo. Celebramos 5 años. bien, Muchas excelente. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Y contabas esto del compost y me parecía hermoso, ¿no? Porque hablabas de la basura, hacer algo nuevo, algo bueno, y hoy leía en un estado tuyo que decía compostar la vida, ¿no? Y también va para eso, en todas estas situaciones que estamos pasando en nuestro país, en cada territorio y en cada lugar, la frase va más que nunca, compostar la vida, compostar nuestra sociedad, hacer todo nuevo. Así que nos quedamos acá en Ecológicamente con esa frasecita, te queremos recontra reagradecer. Hoy estuvimos todo el día juntos y la pasamos genial, así que Clapi, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio. Aguante Ecológicamente, que siga existiendo por mucho más tiempo, porque los espacios los necesitamos. Así que muchas gracias a quienes están y acompañan también la programación. Muchas gracias, un besito, hasta luego. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Clapi del intercambio de semillas. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro teléfono el 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Podés encontrarnos en Instagram o en YouTube, @ecológicamente_ok. Podés mirar también y podés escuchar a través de la página www.parquevida.com, el YouTube de Parque Vida también. Ahí tenés todos los programas, no solamente de Ecológicamente, sino todos los programas de todos los días, las 24 horas. Tenés una radio que te hace bien, que no te contamina. Hablando de contaminación, tenemos ya en línea a Fabián Maggi. Él es abogado ambiental, es abogado de FOMEA y vecinos del barrio Química. Y nos va a contar algo que sucedió en marzo del 2024 y que los vecinos y vecinas se autoconvocan para reclamar por vivir en un lugar mucho mejor, sin contaminación. Hola Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, todo bien por acá. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, y contanos un poquitito para hacer historia, para aquellas que se están sumando ecológicamente, que no conocen qué es lo que sucedió con Atanor, con esta fábrica que en algún momento tuvo un acontecimiento perjudicial para la salud de los vecinos y vecinas. Sí, vos recién mencionabas la explosión del 20 de marzo del año pasado, pero la realidad es que esta empresa viene con décadas de agresiones ambientales y a la salud pública. Ha protagonizado numerosos incidentes, algunos de ellos que tienen que ver con explosiones, incendios y otros con conductas más graves aún, como son, por ejemplo, el enterramiento intencional de residuos peligrosos en el predio industrial. Hay que decirle a la audiencia que, para los que no conocen, Atanor se dedica a la fabricación masiva de biocidas, de productos químicos que se utilizan en la agricultura química, es decir, produce venenos. El grave inconveniente que tiene la planta industrial de San Nicolás es que se encuentra emplazada en pleno radio urbano, además de estar a orillas del río Paraná, se encuentra en pleno radio urbano. Como te decía recién, hace décadas que esta empresa es protagonista del conflicto socioambiental que nos ocupa y ha sido también objeto ya de numerosas sanciones por parte del Poder Judicial. De hecho, tiene una condena por haber causado daño irreversible al río Paraná y también está siendo investigada penalmente porque se la acusa de haber causado más de 200 muertes en los barrios aledaños a la empresa. El 20 de marzo pasado, a las 3 de la mañana, estaban en su producción habitual de venenos, en este caso atracina, que es un herbicida que está prohibido en muchos países, y a raíz de la infraestructura obsoleta que tiene y de la gran presión a la que someten a la producción, tanto a su equipamiento como a su personal, se le fue de control una reacción química que estaban haciendo en el reactor de atracina y a las 3 de la mañana explotó, esparciendo en los alrededores más de 5.000 kilos de este poderoso veneno. Eso es más o menos un resumen de la situación que se atravesó y que se atraviesa hasta el día de hoy en la ciudad de San Nicolás con la empresa Atanor. Fabián, una pregunta que me parece que es fundamental para que quienes nos escuchan, quienes nos vayan a ver después, tanto en el streaming de Ecológicamente como en el de Parque Vida, tomen justamente esa dimensión de la gravedad. ¿A cuánto es que está esta fábrica de Atanor de la vecindad de ahí de San Nicolás? Bueno, los vecinos más próximos, que son los del barrio Química, están calle de por medio. La separación de una calle, 20 metros, no más que eso. A esa distancia, quizás un poco más, porque obviamente no está pegada al alambrado la nave productiva, pero a 40 o 50 metros ya tienen ahí grandes maquinarias que producen volúmenes enormes porque abastecen a gran parte de la región agrícola de nuestro país, producen glifosato granulado y producen una serie de insecticidas que son muy peligrosos para la salud. De ahí es el impacto impresionante que tiene sobre la salud de los vecinos, ¿no? Después tenemos barrios que están un poco más lejos, pero que no superan los 100, 150 metros. Incluso hay una escuela primaria, la número 17, que el día de la explosión se vio severamente afectada. Por suerte ocurrió a las 3 de la mañana. La escuela número 17 está alrededor de 200 metros de la nave productiva de atracina, no más que eso. Fíjense ustedes que, a pesar de que la explosión fue a las 3 de la mañana, al día siguiente se suspendió, o sea, los chicos directamente ni fueron a la escuela, pero sí fueron al segundo día. Y a media mañana tuvieron que evacuarlas porque la mayoría de los alumnos y de los docentes estaban descompuestos. Es decir, casi 48 horas después, todavía el aire, el lugar era inhabitable. Vos sabés que te preguntaba lo de la distancia, por esto que nos quedó muy marcados, muy marcado acá en Ecológicamente cuando hemos charlado tantas veces con Sabrina Ortiz, no solamente en el aire del programa, sino fuera del aire.
y esta comprobación que se ha llevado a cabo por parte de científicos, científicas, de esos famosos 1095 metros, que recién ahí se reduce el impacto en la salud de las personas. Y mientras te escuchaba, estas distancias, que estamos hablando de casa de por medio, lo relacionaba directamente con lo que sucede en el barrio que está lindando con la fábrica Porta. Y es como increíble sostener o que se sostengan este tipo de actividades estando en el medio de un barrio. Y bueno, y habiendo escuelas. Es como que Claro. uno no puede entender cómo nadie toma cartas en el asunto, teniendo en cuenta que hay fallos. Vos recién nos decías cantidades de multas y estas cosas que uno no termina de aceptar, porque sí entendemos por qué suceden, porque hay muchos intereses, mucha connivencia del poder político con el poder empresarial, y bueno, y esto sabemos que implica mucha presión. Pero es como que uno no lo termina de aceptar, porque decís, está la salud, hay comprobaciones, hay multas, ¿qué más? Sí, realmente, ¿qué más? Esa es una buena pregunta. La distancia de los 1098 metros que vos reflejabas corresponde a una comprobación científica que hizo la doctora Delia Iazza y su equipo de la Universidad de Córdoba, de Río Cuarto para ser más específico, y ella misma, esa profesional, declaró como testigo en la causa Atanor, brindando detalles de esta distancia de seguridad, de cómo fue comprobada y de los efectos beneficiosos que tiene en la salud de la población respetar esas distancias, ¿no? Pero no fue suficiente esa declaración, por lo menos hasta el día de hoy, pero creo que ahí lo que inclina la balanza es algo que vos mencionabas recién, hablabas de connivencia, y ese es un factor fundamental que debemos tener en cuenta. Lamentablemente, y es historia comprobada en nuestra provincia y en otras regiones del país también, la corrupción que atraviesa a los funcionarios públicos que tienen que evaluar este tipo de circunstancias. Fíjense ustedes que en el caso puntual de Atanor, recién hablábamos de distancia y es un hecho comprobable que está a la vista, ¿no? Cualquiera que recorre las inmediaciones de la empresa puede observar que está separado calle de por medio. Sin embargo, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental donde habla de distancias de 200 metros. Y ese estudio fue firmado y aprobado por el licenciado Luis Coucho Petrut, que es el responsable del Ministerio de Medio Ambiente de fiscalizar industrias. Entonces, firmar y aprobar una distancia de 200 metros cuando el escenario real, objetivo y fácilmente comprobable es mucho menor, eso indica a las claras que estamos ante hechos de corrupción y de connivencia que son el factor decisivo y el factor perjudicial que mantiene sometido a gran parte de la población que no puede lidiar con semejante ámbito, ¿no? Eso es lo que realmente nos preocupa y en lo que estamos trabajando. Es un hecho histórico, digamos, una conducta histórica, mejor dicho, la corrupción del Ministerio de Ambiente ante ex-OPDS. Hay incluso mucho material, documentales que reflejan con grabaciones los hechos de corrupción que durante varias décadas han atravesado nuestra provincia. La lucha un poco pasa por ahí, en desenmascarar esos fraudes que funcionarios de mala fe cometen y estafan a toda la población y la someten tanto en agresiones ambientales como a la salud pública. Sí, Delia Iazza, que también estuvo, por eso lo mencionábamos en las investigaciones que tienen que ver con el caso de Sabrina Ortiz de Pergamino. Bueno, situaciones también que tienen mucho, pero mucho que ver con esto que vos nos contás respecto de la fábrica de Atanor, porque ahí también, más allá de haber una cautelar, de haber una determinación judicial, una prohibición de fumigación a tanta distancia, se sigue aplicando lo mismo que sucede en Exaltación, lo mismo que sucede en tantos lugares, y esto de... que ha sucedido en aquel momento con Atanor, lo relaciono también con algo que nos contaran en el sur, con algo que nos contaran hermanos de Chile, con esto que tiene que ver con accidentes. No son accidentes sabiendo que son eventos que pueden suceder
en determinadas actividades, con lo cual ya esto también le da una cierta gravedad. Sin dudas, hay una responsabilidad, y está comprobado judicialmente, hay una responsabilidad de la empresa por falta de inversión en mecanismos de seguridad para prevenir este tipo de siniestros, más allá de toda la discusión y el debate más amplio que podemos hacer, que muchos de nosotros obviamente adherimos a la no producción de venenos, al no uso de venenos en la agricultura. Pero más allá del debate, en el contexto actual, por lo menos se le debe exigir a estas multinacionales que tienen ganancias exorbitantes que inviertan en seguridad. El reactor que explotó es de 1970. Entonces ya con ese solo dato podemos ver que estamos hablando de empresas que maximizan ganancias, externalizando los costos en daños ambientales y en afectación de la salud. Es indispensable que podamos ver esto, evidenciarlo, debatirlo y darlo a conocer, porque generalmente se presenta que las empresas no pueden invertir porque están en riesgo de la fuente laboral y demás, y es un fraude a la sociedad. La verdad que este tipo de industrias y muchas otras que afectan gravemente el ambiente tienen ganancias extraordinarias. Lo que hace falta es un Estado que le exija las inversiones necesarias que aseguren una producción limpia, más allá de, como les decía antes, del debate que hay que dar sobre el uso de agroquímicos en la agricultura. Sí, además de los estudios de impactos ambientales, que sería muy pero muy bueno y beneficioso y realmente justo que los realizaran científicas que no tengan que ver con esas empresas, porque siempre están vinculadas. Lamentablemente cada lucha en los territorios nos indican que cuando hay estudios de impactos ambientales no están realizados justamente por personas ajenas a las empresas, por el contrario, tienen un vínculo muy estrecho. Sí, ahí a mí me gustaría decirte que en principio no es directamente reprochable que el estudio de impacto ambiental lo realicen profesionales vinculados a la empresa. Ese no sería el problema. El problema es la evaluación que el Estado hace de ese estudio de impacto ambiental. En la evaluación que el Estado haga es donde deben estar los responsables, los científicos que actúen de buena fe, y que tenemos y que son muchísimos. El problema está en que los espacios de decisión los colonizan profesionales que no quieren responder al saber académico, al saber científico, que sobradamente acredita la agresión, en el caso puntual de las sustancias que estamos hablando, de los biocidas, la agresión en la salud que representan. La evaluación, el estudio de impacto ambiental, hay que precisar esos términos, el estudio de impacto ambiental obviamente es un estudio privado, si bien bajo declaración jurada, pero es un estudio privado que lo hacen profesionales contratados por la empresa. Pero el punto débil está en la evaluación estatal de esa pieza, de ese estudio de impacto ambiental. Ahí es donde tenemos el problema, y en el caso Atanor lo estamos viviendo directamente. Ahora hay un grupo de científicos, el doctor Colmar Lerner, el doctor Andrés Porta, que están a cargo de esa evaluación, y no la están haciendo de acuerdo al leal saber que ellos tienen de la ciencia. Es impresionante ver cómo los dictámenes que van entregando en el expediente son contrarios a sus escritos académicos. Entonces ahí es donde vemos esa flaqueza de la ciencia, en el sentido de que está atravesado por el mismo problema que están atravesados los funcionarios públicos, es decir, por la cooptación que tienen por parte de las corporaciones que invaden todo y impulsan a profesionales que no tienen la suficiente entereza para actuar conforme a su leal saber, a emitir dictámenes que no responden a la realidad, que no responden al real conocimiento científico actual. Ese creo que es un problema fundamental que tenemos. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho, y como le decimos a todas las personas que pasan por el aire de Ecológicamente, las puertas están abiertas, tanto de Parque Vida, esta radio que nos deja este espacio y que agradecemos todo el tiempo, y también el aire de Ecológicamente a tu disposición, a disposición de esta lucha
que merece ser escuchada, que merece ser atendida porque está la salud de por medio, y bueno, y es eso lo que se defiende, no es decir no a ninguna actividad productiva, todo el tiempo estamos resaltándolo acá en este espacio, y creo que ustedes todo el tiempo también lo están diciendo. No es decirle no queremos que haya actividades productivas, sí queremos que haya actividades productivas que no perjudiquen la salud de la gente y que además no nos mientan en cuanto al rendimiento económico y que esto va a ser beneficioso para el pueblo, porque lamentablemente también ahí es una ecuación que ya sabemos el resultado, ya sabemos cuál es el resultado desde hace tantísimas décadas. Tal cual. El trabajo de ustedes, el trabajo nuestro es debatir, hacer público estos temas para tratar de disolver esos falsos mitos que son los que atraviesan esta problemática. Por ejemplo, que la defensa del ambiente está en contra de la fuente de trabajo. Eso es un falso mito. Podemos desarrollarlo cuando quieran. Vamos a ver que en realidad son esas corporaciones las que no respetan los derechos de los trabajadores. Lo mismo tiene que ver con los supuestos beneficios económicos que la empresa brindan a la sociedad en términos de remuneraciones de salarios y demás. Las empresas nunca contabilizan en su ecuación económica el daño que se genera en el ambiente y en los costos de los tratamientos en salud que tienen que soportar las personas o el Estado en su caso por las personas que afectan la contaminación que generan. Esas cuentas están mal hechas, son fraudulentas, y en eso tenemos que reforzar el debate para fortalecer el conocimiento de la sociedad sobre estos temas. Vos sabés que antes de despedirnos ya de esta charla muy pero muy interesante y fundamental, recordaba, y hoy tuvimos justamente con Marcela, quien me acompaña acá en la producción del programa, estuvimos en una charla muy interesante y recordábamos este trabajo que realizó Juan Kier en La Aurora, junto a Cerdá, y este cambio en el modelo productivo. Y una de los puntos muy pero muy importantes a resaltar para entrar en el debate que planteás en estos espacios de debate fundamental, no es solamente negarse y decir no produzcas con veneno, producí agroecológicamente, bueno, es el rendimiento económico. Y las pruebas son más que elocuentes. El rendimiento económico existe en la producción agroecológica, con lo cual también ese es un mito que se cae. Tal cual. El trabajo de la Aurora ha sido fundamental en ese sentido porque han hecho al menos el cálculo de rendimientos en términos económicos, ¿no? El ingeniero Cerdá ha podido demostrar que hay rindes económicos suficientes en una explotación agroecológica. Pero de todas formas, más allá de ese acierto, y ese es el escalón que Cerdá investigó y quiso evidenciar con ese trabajo, pero igualmente queda aún por incorporar en los números, en la ecuación económica, el gasto que significa, por ejemplo, en salud pública para atender las enfermedades que causan los agrotóxicos. Por eso digo que el debate es amplio y queda mucho por hacer todavía, y es muy bueno, muy alentador que estemos conversando sobre esto y que haya gente que esté interesado en discutir estos temas. Fabián, te agradecemos nuevamente mucho este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, y no solamente el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, sino el tiempo que llevas en la lucha. Bueno, el agradecido soy yo por el espacio que me dan, y cuando quieran seguimos conversando de estos temas. Gracias. Así será, gracias a vos. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para toda la comunidad. Abrazos. Hablábamos recién con Fabián Maggi, él es abogado ambiental, abogado de FOMEA y vecinos del barrio Química. A propósito de este tema, Marcela, estaba repasando algunas de las publicaciones de la agencia de noticias Tierra Viva, y es de julio, el mes 7 del 2021, y decía: la Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el daño que producen los agrotóxicos en los niños. La institución científica publicó por primera vez un documento que reúne bibliografía científica que confirma el impacto del modelo de agronegocio en la salud de niños y niñas. Las evidencias en sí mismas son contundentes. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9.
Cada vez que me detengo en mis cicatrices, recuerdo 4 versos que escribí en la servilleta de un café. Es hermoso pensar cómo ese instante de creación me sigue rescatando años después. La posibilidad del amor es motivo suficiente. Nunca habrá error en el intento. Compra con nada. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Estamos en tiempos de luchas, en tiempos de mancomunión, en tiempos de caminar juntos, juntas, juntes, y así nos juntamos sábado tras sábado en Ecológicamente y te invitamos y te decimos y te aconsejamos. Déjanos que te demos un pequeño consejo. No todo lo que ves, no todo lo que escuchás, no todo lo que dicen es cierto. Tomate ese trabajito como ciudadano, ciudadana, de investigar, de tomarte ese tiempo para saber qué es lo que sucede en cada territorio. Hace mucho tiempo alguien nos decía, bueno, vos sabías que en algunas regiones se dispara al cielo para detener las tormentas. ¿Te acordás, Marcela? Y nosotros dijimos, bueno, tenemos que investigar. Paralelamente alguien me mandaba un video con imágenes de un TikTok y bueno, dijimos, tenemos que chequearlo. Después, muchos meses después, lo pudimos comprobar porque hemos charlado con personas de la provincia de La Rioja. En este momento vamos a hablar con Cecilia Sustersic. Ella es licenciada en Comunicación Social, es docente, es vocera de Clama, de Cielos Limpios en América Monitor San Luis. Y nos va a contar un poquitito más en detalle de qué se trata esto de alterar también la naturaleza. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, un gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias por tener este tiempito dedicado a enseñarnos un poco y a contarnos qué es lo que sucede en los cielos, porque hablamos de la tierra, hablamos del aire, pero de ese aire inmediato que respiramos, hablamos del agua, pero también tenemos que detenernos un poquitito en mirar hacia arriba, porque todo, absolutamente todo lo que hace la naturaleza, nosotros, y digo nosotros, primera persona del plural, no somos nosotros, pero hay gente que quiere cambiar el curso de la naturaleza. Sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, quería aclarar una cosita. Clama de Cielos Limpios en América Monitor Ambiental. Y yo soy de San Luis, por eso quedó así pegado quizás, y también integro el movimiento MIPAC, que es un movimiento interprovincial por el agua del cielo. En ambas organizaciones de personas autoconvocadas que estamos trabajando por visibilizar esta realidad de la modificación intencional del clima, bueno, trabajamos como en distintos niveles, ¿no? Como bien decías, se está dando una intervención, bueno, hace muchísimo tiempo viene dándose una intervención a la naturaleza en todos sus sistemas biológicos, en sus ecosistemas. Y con respecto a los reguladores climáticos que sostienen un clima habitable, digamos, hacen que la Tierra sea amigable, habitable, también vienen siendo lamentablemente bastantes vulnerados, destruidos, como son, sabemos, ¿no? Los bosques, el monte, las selvas, los glaciares, los humedales, los océanos, los arrecifes de corales, bueno, todo lo que tiene que ver con los reguladores del clima. Y sumado a eso, existe desde hace mucho más tiempo de lo que se conoce y de lo que imaginamos, una intervención artificial con múltiples tecnologías que se viene haciendo al ciclo hidrológico, a los ríos atmosféricos y a la atmósfera, que bueno, hace que sucedan
todo tipo de fenómenos extremos que en general llevan todas estas tecnologías aplicándose en distintos niveles, llevan a la polarización del ciclo hidrológico en sequías, graves sequías o inundaciones, granizos extremos. Bueno, es como que pone más virulento el clima. La ambición de ciertos seres humanos, porque convengamos que no somos todos, no nos manejamos toda la humanidad de la misma forma, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión en la riqueza y en la ambición de riqueza que no tiene límites, ¿no? Y digo, todo lo que involucra intervenir la atmósfera, involucra que cualquier corporación o interesado en modificar el clima lo está haciendo para un beneficio personal a sabiendas de que está afectando a otros, porque la naturaleza no reconoce fronteras en ninguno de sus elementos y niveles, pero atmosféricamente más todavía, ¿no? Y bueno, lo que vos mencionás de La Rioja, yo vengo de una región que junto a La Rioja, San Luis y La Rioja fueron pioneras. También Catamarca, ahora estuve en Catamarca dando charlas y contaban que también ellos están denunciando desde hace más de 20 años. Si sacamos la cuenta de las primeras denuncias, estamos hablando de 25 años atrás, donde comunidades campesinas y gente de los pueblos rurales empezaron a denunciar que en la época de tormentas, cuando vienen las tormentas, empezaron a aparecer aviones bimotor que a baja altura, cada vez que aparecía una tormenta, aparecían estos aviones y terminaban dispersando las nubes y dejando sin las lluvias tan esperadas y necesitadas para la vida, para la renovación de las pasturas, de la alimentación del monte, de los animales, de todo, ¿no? Así que, por una parte, está esto que Argentina, si uno, cuando te pones a investigar, que es lo que me pasó a mí, yo vengo del periodismo ambiental desde hace muchos años, acá tuvimos una resistencia muy fuerte contra la minería hasta que conseguimos una ley que prohíbe el uso de químicos tóxicos y se fueron las 5 corporaciones que estaban ambicionando extraer minerales aquí. Igual todos estos años, desde el 2008 que obtuvimos la ley, hemos tenido mucho trabajo porque siempre lo intentan volver. Bueno, desde ahí me entero, haciendo periodismo ambiental, me entero de esto y empiezo a observar los cielos y a investigar. Y realmente es una problemática que está muy tildada de mito, de fantasía, de que no existe, justamente porque se ha mantenido en un nivel de secretismo muy importante. Y bueno, es así que en un determinado momento ya ver la intervención digamos, tan alevosa que de cortes de tormentas cuando era el momento de la lluvia, y después sumado a eso, como red ambiental en toda la provincia empezamos a ver, más hacia el 2018, empezamos a ver la cantidad de estelas químicas de rastros inusuales que dejaba el tráfico aéreo a gran altura, que cambiaba también completamente las condiciones atmosféricas. Y bueno, ahí nos pusimos a investigar y nos topamos con estos programas de geoingeniería que se están desarrollando a escala global, a escala de todo el mundo, sin el consentimiento y conocimiento de la mayor parte de la población. Sí, además totalmente, en realidad lo que estamos denunciando es las anomalías de este tránsito aéreo. Mira, nosotros hoy hacemos 2 veces al año, donde vivo, en Trapiche, una feria de intercambio de semillas, porque sostenemos la importancia de las semillas libres y de la soberanía alimentaria. Y bueno, hoy estamos al aire libre, arrancamos tipo 3 de la tarde en un paseo muy bonito que hay al lado del río, y el cielo estaba totalmente celeste. Y bueno, empezó a pasar 1, 2, 3, 4, todos los aviones que pasaban dejaban
de la química, este rastro grande, que cuando se dispersaba el rastro, empieza a generar como nubes artificiales que al cabo de 4 horas ya el cielo estaba completamente nublado de estos cirrus delgados artificiales. Y fue llamativo porque lo vimos todo, porque yo me tocaba hablar en la feria también, compartir un poquito cómo viene el tema de las denuncias, de la ley que conseguimos en San Luis, bueno, de todo eso, y todo el mundo me mandaba fotos y me decía, mirá, están pasando, yo estaba hablando y estaban pasando, dejando esa estela química que cambia, insisto, cambia completamente las condiciones atmosféricas y lamentablemente viene generando, sumando, además de la toxicidad de los componentes que tiran, grandes cantidades de aluminio, bario, estroncio, esto comprobado por análisis en todo el mundo, además de esa toxicidad tan grave que baja las plantas, las quema, las respiramos, bueno, todas las consecuencias, en general tiene la capacidad de ser compuestos higroscópicos que absorben la humedad de las nubes, de la atmósfera, y así le quitan la posibilidad de que llueva, ¿sí? Generando como una calima, un particulado tan espeso que la humedad no llega a ser la suficiente para que llueva. En esta problemática el desafío más grande que tenemos es que por ejemplo, yo trabajé para denunciar, insisto, megaminería, agrotóxicos, deforestación, bueno, todas las problemáticas que son en tierra recontra mil conocidas y denunciadas. Lamentablemente esta problemática es muy desconocida y no se está denunciando, y vos fíjate que cuando uno se remonta, en las investigaciones uno se remonta a los inicios de toda la ingeniería del clima desarrollada, estamos hablando de más de 130 años de historia. La primera patente registrada de la primera invención en ese momento era para generar más lluvia, fue en 1891, y desde el principio los grandes poderes y los países más desarrollados entendieron. Por ejemplo, Estados Unidos, esto está plasmado en un proyecto, la historia de esto está plasmado en un proyecto que se llamó Skywaters, que registra todas las invenciones y cómo fue, era que se entendía claramente que, digamos, quien no solo había que tener el control de los ríos superficiales y subterráneos, sino también de los ríos atmosféricos. Entonces, desde el principio todas estas tecnologías se desarrollaron, lamentablemente, como desde los ámbitos militares. Sí fueron tomados estas estaciones desde los ámbitos militares. Tan es así que en el 60 hubo un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, Lyndon Johnson, que abiertamente dijo que Estados Unidos se estaba enfocando en investigar los satélites que puedan manejar la atmósfera, porque quien controla el clima controla el mundo. Y en la época del 67 al 72 hubo entre la CIA, una operación de la CIA y de Kissinger, hubo una operación que se desarrolló por primera vez, se utilizaron estas tecnologías en la guerra de Vietnam, inundando las rutas de Ho Chi Minh. Estados Unidos hizo la famosa Operación Popeye. Entonces, desde el principio, generando mayor lluvia, potenciando la época de los monzones, generaban más lluvia, inundaban las rutas donde los vietnamitas se guarecían. Bueno, el lema era menos balas y más barro. Esto después salió a la luz. Cuando sale a la luz, la comunidad internacional, era la época de los 70, donde comenzaba todo, bueno, estaba todo el hipismo, la época que comienza el ambientalismo, todos los reclamos, se reúnen los países y crean el convenio ENMOT, que es el convenio internacional que rige, que prohíbe el uso de la naturaleza y de técnicas de modificación ambiental con fines bélicos y hostiles, que puedan dañar a otros estados. Argentina adhiere con la 23455 en 1986 a este convenio, ¿sí? O sea,
les di un poquito de contexto histórico porque yo sé que como ha sido tan bien ocultado, porque justamente se viene utilizando como una estrategia, como un arma de control geopolítico, demográfico, económico sobre otros países, es muy desconocida, porque como toda estrategia militar depende mucho del secreto y que no se conozca. Entonces, no solo tenemos una estrategia global, planetaria, de que un país controla el clima y puede castigar a otro país aunque no lo crean, miren el convenio en MOT, búsquenlo. El convenio dice claramente provocar terremotos, maremotos, destruir la capa de ozono, cambiar las corrientes oceánicas, afectar la ionosfera. Todas estas tecnologías en los 70 fueron establecidas que no deberían usarse, salvo para experimentación o con fines pacíficos. Entonces, la gran careteada que hacen los países que tienen estas tecnologías es firmar convenios para decir que se están usando con experimentación y fines pacíficos, pero en realidad sirven para un control financiero, económico y de poder sobre otros países, porque si vos a un país lo dejás sin agua o le mandás una inundación en el momento de la cosecha o cuando dependen del agua para que los cultivos crezcan, o una helada tardía o una helada temprana le destruís la producción, es una forma de control descomunal. De hecho, hay operadores de la bolsa de Wall Street que trabajan con empresas de modificación del clima. Entonces, como bien vos decías, cuando me conecté, lo más importante es, si a la gente le parece que esto es ficción, que no me crean, pero sí que investiguen, porque hay un montón de cuestiones sucediendo que por ahí no sabemos o son tildadas inmediatamente de conspiranoicas, pero que no se investigan por esos motes, esos prejuicios, y mientras tanto esa ignorancia permite que esta gente siga actuando en esta otra forma de extractivismo, que es modificar los ríos atmosféricos y manejar el agua del cielo. Fue un escándalo lo que dijo hace una semana el asesor de Milei. No sé si están al tanto. Sí. ¿Están al tanto? Sí, estamos. Sí, tuvimos acá en el estudio a Agustín, que es de Rebelión Científica y de Exaltación Salud. Y él en un momento sí nos hizo mención hacía mención a la inteligencia artificial, a las recomendaciones de Damián Reidel, sí, ante un foro de empresarios internacionales, diciendo, bueno, vengan a Argentina porque tenemos todo, absolutamente todo. Y bueno, y hoy justamente tuvimos una participación en una charla muy interesante, y una de las personas que moderaba la charla decía esto del planteo que hace Damián Reidel, diciendo, bueno, el único problema de Argentina es que teniendo tantos recursos, bueno, pero también tiene muchos argentinos. Tal cual. Es realmente muy grave. Es muy grave. Sí, es increíble. Y, bueno, y es importante que, insisto, que seamos conscientes de lo que nos está pasando y de lo que nos puede llegar a pasar si no nos despertamos a tiempo, sabiendo que no nos fue bien, no nos va bien, y nos va a ir mucho peor si dejamos que la soberanía de nuestro país en todos los recursos que cuenta nuestro territorio, queden en manos de extranjeros. Con respecto a este comentario, con ese comentario pueden buscar un programa de Data Urgente de Sebastián Salgado, que él hace una conexión histórica con planes históricos del sionismo que es espeluznante, pero que va conectando todos los puntos, y por más que sea muy duro escucharlo, es necesario, es como una medicina amarga, pero que hay que enfrentarlo porque es concretamente lo que está pasando. Y bueno, nosotros desde Clama y desde MIPAC, con Clama somos un movimiento que trabajamos más a nivel Hispanoamérica, con integrantes de otros países, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, para
sobre todo visibilizar este tema de los programas en curso de la geoingeniería, del manejo de la radiación solar, bueno, inyección de aerosoles en la alta atmósfera, todo este programa de la ingeniería del clima, que con la excusa de que hay que bajar la temperatura, bloquean el cielo con compuestos altamente tóxicos y son los que actúan junto con otras tecnologías para generar también fenómenos extremos muy destructivos para las poblaciones y el campo, etcétera. Y por otra parte, con MIPAC estamos más abocados, en general está integrado por comunidades del campo que vienen siendo afectadas hace 25 años y denunciándolo, este tema de que empresarios del agronegocio, mineras, más a nivel regional y local, vienen interviniendo y cortando las tormentas en la época de lluvia para proteger sus cultivos, para que no se les, para que no nieve en la cordillera y parar sus procesos extractivos. Y como en San Luis y en muchos lugares lo denunciamos como una que ha sido sistemáticamente aplicada esta corte de tormentas, dejando sin agua al pequeño productor que depende del agua de lluvia para la represa, para sus animales, ha sido utilizado como un mecanismo de expropiación de tierras, igual que los incendios, porque la gente durante estos 25 años, al no contar con el agua de lluvia, fue vendiendo y regalando sus campos a precios muy bajos a estos empresarios que sí tienen el poder adquisitivo para contratar esos servicios de empresas ellos se venden como mitigación al cambio climático, ¿no? A estas empresas como Cloud Seeding Technologies, la gente lo puede buscar, Weather Modification IC, hay muchísimas empresas que ofrecen en páginas, o pueden buscar la Asociación Internacional de Modificación del Clima. La Asociación Mundial de Modificación del Clima nuclea a muchísimas de estas empresas. Busquen esa información y vean lo que las empresas ofrecen de servicios para evitar el granizo, evitar las precipitaciones, aumentar las precipitaciones, dispersar la niebla, generar nieve. Bueno, tecnologías que llevan un centenar de años siendo inventadas, que es otra de las formas de que el extractivismo y el saqueo y la sobreexplotación de la tierra viene desarrollando, manejando el clima. Bueno, nos queda muchísimo por charlar, Cecilia, y te invitamos para próximas oportunidades, que no va a faltar mucho tiempo para que te convoquemos nuevamente si estás dispuesta. Bueno, dale, sí, buscamos agenda, un gustazo siempre compartir. Buenas noches, que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Hablábamos recién con Cecilia Susterzik. Ella es licenciada en Comunicación Social, docente, vocera de Clama, Cielos Limpios en América, monitor ambiental y además también de MIPAC. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9, a la vuelta nos queda un ratito más para seguir aprendiendo a cuidar, a querer amar esta creación que es perfecta. Cerca del final, hoy la bruma que me atrapa desvanecerá. No está mal volver a comenzar, nunca está de más pararse y avanzar. Abro los ojos, miro más allá de lo que encierra y suele
Acá me hace seña nuestro Gravi. Ahora sí me escucho, ahora sí tengo estamos al retorno. aire. Porque me asusté, dije, bueno, igual me diste tiempo a tragar, porque estaba masticando y quería tragar porque no tenía ganas de hablar con la boca llena, porque no se habla con la boca llena. Hablando de todo un poco, de lucha y de mantener esa lucha con euforia. Escuchábamos recién a nuestros amigos amados, amadísimos de Euforia con Cerca al Final, que van a tener novedades en breve. Bueno, ya estamos en condiciones de decir que tenemos la comunicación telefónica. ¿Ya tenemos la comunicación telefónica? Adelante, Marcelita Blanco. Sí, estamos en comunicación con Ceci. Ella es de Córdoba, es autoconvocada de BDF, basta de falsas soluciones. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo están? Ahí te escuchamos, no te escuchábamos. Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien acá. Bueno, ahí le vamos a contar a la audiencia que nos conocimos en Famatina. Es un tema importante que viviendo en cualquier territorio la información no está de más, y con los tiempos nuevos que estamos viviendo con el calentamiento global, la verdad que todos tenemos que estar preparados para saber cómo actuar en una situación de incendio, ya sea estando de vacaciones o en diferentes situaciones, pero todos podemos estar capacitados para afrontar una situación así. Sí, súper importante. Algo que no le conté a la audiencia es que vos sos ex brigadista. Sí, yo acá en Córdoba fui parte de una brigada forestal, es una experiencia hermosa. Me abrí por un tema de maternidad, pura y exclusivamente, pero la verdad que estar a disposición para combatir el fuego es algo que hace muy bien, sabiendo que tal vez desde los bomberos no hay una respuesta tan rápida. Las brigadas forestales se crean para combatir incendios forestales. En cambio, los bomberos acuden también a incendios estructurales, accidentes de tránsito, pero no, o sea, hasta que surgen las brigadas comunitarias forestales, no había alguien que se ocupara con una rápida respuesta frente a los incendios forestales, que cada vez son más frecuentes. Sí, demasiados en nuestro país a lo largo de este año y bueno, vienen de larga data. Ceci, ¿cuáles son, digamos, las causas? ¿Por qué se generan estos incendios? Bueno, esto que voy a decir es muy importante y o sea, cualquier persona lo puede entender. Acá en la provincia de Córdoba, el mes que viene ya empiezan a aparecer publicidades de gobierno que dicen temporada de incendios. Y yo acá voy a hacer una afirmación que es la siguiente: no existen temporadas de incendios. Esto lo hemos escuchado muchas veces cuando hemos hablado con brigadistas de los diferentes territorios. Bueno, pero ¿por qué? Acá hablamos un poco de meteorología. En Córdoba, los incendios se dan durante el invierno y la primavera, que es la temporada seca. ¿Eso qué significa? Que no hay tormentas, por lo cual no hay rayos que puedan provocar un incendio. Entonces, ¿cómo temporada de incendios? ¿Qué provocaría un incendio? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, los incendios comienzan siendo intencionales. Acá en esta provincia, por ejemplo, uno de los incendios más grandes, que fue hace 2 años, comenzó por un basural mal gestionado, o sea, un municipio que gestiona mal sus residuos, que piensa que juntar las bolsas de basura a la casa de los vecinos y después la forma de procesar eso es prenderlo fuego en un día de baja humedad, alta temperatura y vientito, y bueno, sí, el basural a cielo abierto prendido fuego por decisión municipal atravesó
un cuarto de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Otro de los incendios que tuvimos acá en mi zona fue por la caída de un tendido eléctrico. Entonces, ¿qué sería temporada de incendios? Hola Ceci, ¿cómo estás? Willy te habla. Hola Willy. Sabés que recién te escuchaba esas dos causas, por ejemplo, en esos dos casos puntuales, y bueno, y vos decías, ¿qué sería temporada de incendios? Temporada de negligencia, temporada de complicidades, temporada de tantas no virtudes de quienes tienen responsabilidades. Bueno, eso yo ya lo dejo a que cada oyente haga su propio análisis y si quiere hacer la ruta del fuego, a ver qué pasa, qué es lo que queda después del incendio, el post-incendio, porque quedan negocios inmobiliarios, countries, autopistas, eso queda por un lado. Y por el otro lado queda comunidades en riesgo, con riesgo de inundación, con riesgo en sus fuentes de trabajo. Acá en esta provincia hay muchas personas que viven de la herboristería, de la recolección, y cuando todo eso se quemó, no está más su fuente de trabajo. Los apicultores, mismo perdemos la polinización, que es vital. O sea, la naturaleza es perfecta y necesitamos que cada integrante de la naturaleza esté para que se dé la vida. Cuando empezamos a romper en algún punto, si ya no hay hierba, o si ya no hay abejas, o si ya no hay determinada cosa, y bueno, lo que terminamos haciendo es poniendo en riesgo la vida de todos. Sí, absolutamente. Esto que acabas de mencionar de la apicultura es una alerta que se ha encendido hace muchísimo tiempo y que bueno, que a veces pasa de largo, y esto de los negocios inmobiliarios, esto de saber qué ocurre con esa ruta del fuego, en tantas oportunidades hemos hablado. En algún momento también recuerdo haber hablado no hace mucho con esta oleada que tuvimos de incendios justamente, con uno de los brigadistas del sur que nos decía que bueno, que el dinero, el presupuesto no se destinaba para la investigación de las causas en alguna región de nuestro país, con lo cual eso es más grave aún. Y vos decís, sí, ¿cómo? Willy, es grave que no investiguen, pero creo que hay algo previamente grave, que es que tampoco los gobiernos, las provincias, los municipios hacen ningún tipo de ordenamiento territorial. Esto sería para otra charla ya, ordenamiento territorial, qué es y de qué va. Porque hay lugares donde permiten, o sea, donde hacen barrios y después esos barrios están en riesgo. Entonces, primero, o sea, las gestiones no usan el presupuesto para hacer el diseño de los municipios, de las comunidades. Y después, segundo, se investigan las causas. Y no las van a investigar porque no les conviene a nadie que se sepa la causa y el fin. Sí, queda clarísimo que... Y además queda clarísimo también que en el único caso que se simula una investigación, que se simula una exhaustiva investigación, pero solamente a fines de criminalizar, es en el caso de algunas comunidades que son absolutamente estigmatizadas como los culpables, las culpables de absolutamente todo lo que pasa en esos territorios, justamente para hacer con ellos cuanto negocio se pueda plantear. Nos está pasando, eso nos está pasando en el sur, precisamente con la comunidad mapuche, que es estigmatizada, criminalizada, y prácticamente son las culpables de todo lo que sucede, de todo lo malo que pueda suceder en esos territorios. Cecilia, y por ejemplo, hay un tema que me acuerdo hemos tocado en el caso de los últimos incendios, y es el tema del agua, un elemento fundamental para combatir los fuegos. ¿Y por qué tocamos el tema del agua? Bueno, vos lo sabrás muy bien,
Muy bien. porque es justamente uno de los bienes comunes más delicados y escasos, lamentablemente, en las provincias extractivistas. Entonces, ¿qué pasa con el agua, por ejemplo, en esa región? Bueno, a ver, son varias cuestiones. Primero vamos a hablar del agua relacionada con el incendio. Esto también va a ser fácil de entender para cualquier oyente, aunque no sepa nada de incendios y no sepa nada de vegetación. En la provincia de Córdoba tenemos la mayor parte de las especies de árboles que tienen espinas. Estos árboles son reservorio de agua, o sea, en sus raíces y en sus espinas guardan humedad y guardan agua. El monte es lo que hace que funcione la cuenca hídrica de toda la provincia. Porque también hay ríos subterráneos, no solo los ríos son los que vemos y vamos de vacaciones. O sea, por todo el territorio hay cuencas hídricas que para que eso se mantenga tiene que existir el monte. Cuando arrasan con el monte, la cuenca hídrica desaparece porque el reservorio de agua que estaba en los árboles, en sus espinas y en sus raíces, no está más. Entonces, a veces la especulación humana genera un deterioro tan grande que no se puede dimensionar y se pone en riesgo el futuro, pero ya creo que todos sentimos que el futuro está en riesgo, que nadie está exento de que le pase un incendio o una inundación. A su vez, una vez que el monte no está, cuando viene una lluvia, el suelo ya no tiene su sotobosque, su hierba, está desnudo, entonces la lluvia arrasa con todas las cenizas y esas cenizas van a parar a los ríos, entonces toda la vida que estaba en los ríos ahora también va a morir. O sea, primero murieron las abejas, los pajaritos, el zorro, el cuis, la comadreja, y después cuando viene la lluvia va a morir todas las especies del agua, porque van a ir todas las cenizas a parar al agua y se hace una especie de barro, es un agua totalmente contaminada, espesa, y ahí muere el resto de la vida, que es lo que puede estar en el agua. Qué triste lo que estoy contando, pero bueno, es así acá quienes vivimos en esta provincia, todos sabemos lo que pasa. A mí me ha pasado en épocas de incendio de encontrarme con cualquier persona en la fila del supermercado, que gente que vos decís, no, o sea, nada que ver, no están preocupados ni nada, y están todos preocupados y todos saben qué hay detrás. O sea, no hace falta ser un activista ambiental ni nada para darse cuenta de la intencionalidad de los incendios y del trasfondo. Bueno, te me anticipaste a la última pregunta porque iba a ser justamente... No, pero me pareció fantástico porque la última pregunta iba a ser, bueno, reflexionemos juntos, juntes y pensemos si vos, que tenés muchísimo recorrido en todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, podés saber qué es lo que puede llegar a suceder si no tomamos determinadas cuestiones como importantes para que no termine pasando lo que pasa todos los años, qué es lo que sucede y a quiénes eligen para estos puestos que tienen una responsabilidad gubernamental. Entonces ya la reflexión le decimos, porque vos me decís, si te encontrás con una persona en la calle que ya sabe qué es lo que sucede, que están preocupados, la persona que tiene la responsabilidad no sabe qué es lo que va a suceder. Bueno, evidentemente sí, porque se plantean temporadas de fuego, es una cosa de locos. O sea, ya sé que el año que viene vamos a tener una temporada de fuego. Y aún Claro. no es el único negocio, el negocio inmobiliario, hay otros negocios detrás también que tienen que ver con esto. Marce, mira, desde la cartelería, porque acá se hace una cartelería, vos vas por la ruta y hay esos carteles publicitarios que dicen temporada del fuego, cuidado, no tires la colilla. Bueno, entonces, hay un negocio muy grande atrás de los incendios. Desde la cartelería, industria del fuego, le llamamos, a que es el equipamiento, la ropa, tanto para los bomberos como para los combatientes forestales es carísima, chaqueta, pantalón, borcegos, antiparras, casco, linterna de casco, guantes, monjita, que es algo que recubre el cuello y la cara te deja solo
los ojos. O sea, todo ese equipamiento es carísimo. Las mochilas de agua. Entonces, hay una industria también relacionada a los incendios, que es la fabricación de todo este equipamiento, de las herramientas y de aviones hidrantes también, que se fabrican acá en Argentina. Entonces hay muchísimo atrás del fuego. Lo que no hay es futuro de vida. Clarísimo. No hay mucho más que agregar porque la reflexión, claro. No, de hecho, digamos hemos que visto las facturas cuando estuvo ahora el incendio en la comarca andina, que se estuvo recolectando para poder comprar todo esto que vos acabas de nombrar, y subían los posteos con el costo que tenía todo eso, y era un montón de dinero. Así que, bueno. Es muchísimo. Yo, a ver, les dejo una propuesta ahí para la audiencia, porque a veces en los edificios, y ahí en Cava hay muchos edificios, las mangueras de incendio que están en los edificios, a veces las tienen que reponer, o sea, las tienen que cambiar porque tienen un vencimiento, tienen una caducidad. Sí, pero para los casos de incendios forestales, esas mangueras, aunque estén vencidas, sirven antes que no tener nada. Entonces hay como un llamado a la comunidad y a la solidaridad, que si saben que en su consorcio en las expensas van a haber cambio de manguera o algo, tratar de rescatar las mangueras que ya no se van a usar. Ah, bien. Si no se la lleva nadie, les dejo una tarea. Si no se la lleva la empresa que la repone. O sea, esto es necesario, información. Sí. O sea, cuando uno conoce que tal cosa tiene una vida útil y en tal lado la tiran, pero para otra actividad sirve, bueno, y tratar de estar atentos a ver qué podemos conseguir. Porque si no, siempre estamos ahí juntando donaciones y poniendo plata, pero es mucho, y a su vez le seguimos comprando a las mismas empresas que fabrican estas cosas. Entonces, si podemos conseguir algo de segunda mano. Muy, pero muy bueno eso, Ceci. Lo dejamos como tarea y bueno, también para compartir con otras que no conocen. Bueno, cada una ya sabe que se puede colaborar con esto de conseguir esas mangueras que son descartadas, que vaya a saber a dónde van a parar. Pero bueno, es muy interesante. El cuidado ambiental te lleva a que cada vez que investigás, vas investigando. Ceci, es algo que charlamos siempre con Marce, vas arribando hacia una cima, y en esa cima pareciera que están siempre los mismos, las mismas, porque es como que tienen todo absolutamente controlado y son negocios muy grandes, y nada pareciera ser un descuido, o por lo menos lo que se organiza desde arriba, que sea un descuido en la mitad y más abajo, porque esos descuidos justamente son negocios para quienes los planean. Exacto, yo creo que bueno, que quienes defendemos la vida y quienes entendemos que más plata no compra más vida, o sea, todavía no tenemos la fábrica de años de vida, ¿no? O sea, nadie se puso esa industria donde podamos comprar más años, por lo cual querramos tener más plata para vivir más. Entonces, estamos todos en riesgo, podemos decidir con qué calidad de vida queremos vivir lo difícil que nos queda en adelante. Sí, pelear por ello no es fácil. En este hermoso encuentro, cuarto encuentro de Puentes de Agua, cuarto festival de Puentes de Agua, se han escuchado cosas muy, pero muy lindas, muy agradables, pero no lindas porque son frases hermosas de sobres de azúcar, sino frases lindas en cuanto a sabemos que es muy difícil, pero no imposible. Y bueno, y sabemos que tenemos todos una convicción, todas es una convicción que es, como bien dijiste, y siendo ex brigadista lo tenés muy claro, es defender la vida. Sí, y además que, bueno, ustedes no vinieron al taller, pero yo decía lo siguiente, cuando sabes algo, yo sé algo y tengo la necesidad de compartirlo, porque lo sé y no me lo quiero guardar para mí. Entonces, si sé que se puede organizar una comunidad
para combatir un incendio, o si sé que se puede recolectar agua de lluvia, o si sé X cosa que ya la apliqué y sé que funciona, o sea, la quiero compartir. O sea, mi ser tiene esa necesidad de decir, esto no me lo quiero quedar para mí sola, quiero que más personas lo sepan. Y armar brigadas es una cosa que es posible, que es necesaria. Acá, cuando yo vine a vivir a Córdoba, había una sola y después hubo más incendios y se armó otra y se armó otra, y hoy hay muchas y hay brigadas cercanas territorialmente, una con otra. Entonces, cuando hay que ir a un incendio, hay cuerpos y hay una comunidad que sostiene a esas brigadas y que hace los traslados y que hace las comidas. Bueno, como lo vieron, se vio un poco más en el tema de la Patagonia, me parece, en lo comunitario. Pero acá también se da, y esto, quien pueda, quien tenga ganas de ir formando una brigada, la capacitación la dicta Parques Nacionales. Y bueno, y ahí van a ir investigando y van a ir encontrando, y si no, se comunican con cualquier brigada por redes sociales y les van a decir cómo encarar. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por habernos dado toda esta info, que la vamos también, como decía Marce hace un rato, con todas las charlas que tuvimos hoy. Hay mucho para procesar, hay mucho para compartir, como también invitas vos a eso de compartir con todo lo que sepamos, y que seamos cada vez más quienes sintamos esa inquietud por defender la vida. Ojalá, creo que sí, creo que hay gente que no sabe a dónde recurrir, que tiene ganas y se siente y está sola, como me pasó a mí la primera vez que me di cuenta que quería hacer algo, participar de algo. Quiero dejar este mensaje: que se acerquen a la asamblea que conozcan, o al espacio que conozcan, o que escriban por las redes, que en cualquier lugar de cuidado de la vida van a ser bien recibidos. Así es. Muchas gracias, Ceci. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, chicos, gracias. Quedo ahí atenta y a disposición para lo que necesiten, y si surgen preguntas de los oyentes, bueno, me van contactando, así respondemos. Totalmente, sí, linda y necesaria propuesta. Gracias, chicos. Gracias. Abrazos grandes. Abrazo. Hablábamos con Cecilia Berra, ella es autoconvocada de Basta de Falsas Soluciones, nos habla desde Córdoba, es ex brigadista. Y bueno, Marce, ya está, llegamos al final. Hermosas charlas que hemos tenido, hoy hemos aprendido muchísimas cosas y todavía el camino es muy largo para seguir aprendiendo, pero mientras seguimos aprendiendo tantas cosas que suceden en nuestros territorios y seguimos procesando tanta información, seguimos también juntos, juntas, abrazándonos y activándonos también, despertándonos. ¿Qué te parece? Sí, hermoso programa. Compartir que Mauricio Cornejo y Federico Soria están con libertad condicional, bajo fianza, así que bueno, es una buena noticia, pero Vic sigue detenida, así que es importante, ¿no?, hacer viral, ¿no?, que todos sepan lo que está pasando. Es fundamental, sí, es fundamental saber que las detenciones estas son más que arbitrarias, que el artículo al que se recurrió para detener a Mauricio Cornejo y a Federico Soria es un artículo que se usaba en la dictadura militar, y gracias a Dios ahora están libres, y gracias a Dios ellos están donde tienen que estar, y que una vez, un ratito, aunque sea, la justicia fue un poco justa. Un poco decimos porque todavía falta mucho. Entonces es momento de que nos despertemos, es momento de que no nos dejemos llevar por la verdad que nos proponen algunos medios de comunicación, por aquello que nos proponen las redes sociales, por aquello que nos proponen en todos los medios en los cuales a uno le dicen: che, vos quédate ahí que yo te voy a decir qué es lo que pasa. Investigá, decíamos, insistimos, investigá, preocupate, interesate. Es
una responsabilidad como ciudadano y ciudadana. Te invitamos a participar de Ecológicamente el próximo sábado. Le preguntamos a los chicos en la operación cómo la pasaron. ¿Cómo la pasaron Gaby y Lucas? ¿Bien? Muy bien, bueno, dicen muy bien, se ríen. Perdón, el próximo sábado no. ¿El próximo sábado no estamos al aire? Y el otro tampoco. ¿El otro tampoco? Así que nos vemos, nos escuchamos en 20 días más o menos. 20 días, es un montón. Pero estamos en Instagram, vamos a estar subiendo todas las charlas, todo lo que hemos... Seguimos compartiendo. Sí, hay mucha información, decíamos, necesaria. Sigamos aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá Chica, del refugio Dutsi, en Bahía Blanca. Sufrimos la inundación de hace unos días. Sufrimos mucho, tanto la casa personal como, bueno, la casa también comparte del espacio. El refugio es un espacio cultural independiente dentro de la red de espacios culturales independientes de Bahía Blanca, y laburamos hace mucho tiempo con educación socioambiental, permacultura fundamentalmente, estudio de yoga y de meditación, y otras áreas que hacen a la cultura convencional, pero siempre respetando la identidad del espacio, que es el cuidado del territorio, de las identidades, pluralidades, del ambiente y de la salud, también personal y vincular. Bueno, esto fue devastador, no estábamos acá presentes. Había algunas personas cuidando. La casa es viejita y luego tiene su espacio cultural, que era un salón de hace poquito tiempo que fue construido, estaba medio construir la entrada, y bueno, el patio, que es para los talleres y actividades compartidas, y también el espacio de quinta con plantas medicinales y demás. Atrás se cayó un paredón muy grande, y luego, bueno, se había destrozado todo con días atrás, antes de la inundación, con el granizo que hubo. Por ende, todo lo que es membrana, techos tanto de chapa nuevo como lo que es la membrana en la losa de la casa y de la entrada, bueno, eso ya había sido destruido con instalación eléctrica y demás. Y con la inundación empeoró todo mucho más. Así que bueno, tuvimos que nada, entrar y empezar a tirar muebles desde... Bueno, ni hablar, ropa, calzado, sillón, camas, colchón, muchos muebles, cajoneras, más de 300 ejemplares de libros, teníamos banco y guarda de semillas, porque elaborábamos también de voluntariado para Prohuerta. Entonces desde acá también se hacía intercambio y laburos también desde la permacultura y desde la agricultura biodinámica. En cuanto a semillas, se perdieron muchísimas. Computadoras de trabajo, equipos de sonido que había en el espacio. Después fue un espacio resiliente, así que también recibíamos banquitos, mesitas, muchas cosas que ya no podemos recuperar. Colchonetas de yoga, almohadones, que algunos estaban para prácticas al aire libre y otros para adentro. La quinta, bueno, perdió un árbol, hay otro que estamos intentando recuperarlo, y bueno, hay muchas plantas también que quedaron ahí como atacadas, pero bueno, hoy vino un grupo de permacultores para poder darle amor ahí al espacio verde de territorio. Nada, es muchísimo lo que hay que hacer, desde impermeabilizar techos, se levantaron los pisos, bueno, ya es como tanto que a veces uno contándolo deja de lado algunas cosas, se olvida de otras. El lavarropa no funciona, la heladera se rompió, estamos viendo, bueno, las heladeras en general flotaron en las casas, igual que las computadoras, a veces, bueno, justamente las que había acá en el espacio quedaron abajo del agua, igual que mucha cantidad de libros, porque había varias bibliotecas, entre bibliotecas personales más las comunitarias, así que bueno. Fue mucho lo que no se pudo recuperar, otras cosas se están pudiendo recuperar cortando muebles y demás. Y bueno, y todavía seguimos sacando barro, el polvo es muy agresivo porque tiene
combustible, tiene fluidos de cloacas y demás, así que tampoco están siendo habitables muchas casas, como es el caso de nosotros. Venimos a laburar todos los días, es impresionante la cantidad de gente, no solo de la ciudad, alumnos, activistas, comunicadores, que están desde mandando un mensaje, colaborando con dinero, colaborando con sus manos, inclusive mucha gente que no tiene vehículos, siquiera se va caminando buscando un burlete para una heladera. Otras personas vienen a cebarnos mate, a darnos un abrazo, otras se llevan ropa para lavar, otras vienen a donar alimentos, cosas de higiene. Nada, toda ayuda es importante, es necesaria y es urgente en este momento. Les brindamos nuestro alias, que es refugio.cultural. Mi nombre es Chica Guardia y bueno, les agradezco un montón que estén del otro lado y que tengan su presencia de cualquier forma posible. Gracias. Este poema es una trinchera en la memoria, un lugar al que escapar cuando aceche el olvido, porque entre ellos y nosotros hay palabras irreconciliables. Créanme que los he visto disimular la muerte, teatreros del espanto. Los he visto arrojar polvo de tiempo sobre el dolor colectivo, sepultureros del pasado, cómplices verdugos con sangre en los decretos. Los veo insistir en su esmero cobarde de discutir cifras, de reducir vidas a un puñado de gráficos. Quieren abolir nuestros puntos cardinales, los barrios y el arte y los derechos conquistados, la salud y las universidades públicas. Estoy seguro que alambrarían la noche si pudieran privatizar los sueños. Pero no damos ni un paso atrás. De este lado de la historia no habrá puntos finales ni obediencias debidas. Sabemos que su oficio es la violencia, el combustible de la maquinaria de su impunidad. Pero no importa cuándo, no importa dónde, sus amenazas chocarán contra este empeño piadoso de ser recuerdo en noches de amnesia, de 30.000 desaparecidos que marchan codo a codo entre las madres y las abuelas, estudiantes, obreros y poetas. Nuestra victoria, aunque lenta y extenuante, será siempre la memoria del otro. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come rakiswan, buenos pensamientos, pum manguen, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.